Asambleísta Rolando Panceno. Gracias, señor presidente. Un saludo a los que nos acompañan hoy en las barras. Creo que este es un tema que hay que manejarlo alejando la demagogia y centrando las cosas en cómo deben de ser. A mí me preocupa muchísimo, yo comparto la inquietud del general Moncayo, pero a mí me preocupa muchísimo algo que voy a relatar, porque le he pedido información al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa de cómo se hizo esto. Y usted va a entender, general Moncayo, como el coronel Cobo, como Fernando Aguirre, si es que está por aquí, qué es lo que significaría que la Asamblea se pronuncie superficialmente sobre esto. ¿Qué ha hecho, según la certificación que tengo aquí, el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? A partir de la vigencia de la ley se han presentado, dicen ellos, múltiples reclamos de miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo, que han anexado documentación en su accionar como excombatientes de los conflictos bélicos de los años 81 y 95. Esta documentación de peticiones con sus anexos oportunamente fue remitida a la Comandancia de la Fuerza Terrestre, a la Comandancia Naval y a la Comandancia Aérea, para su estudio y análisis previa a cualquier certificación. Óiganse lo que está diciendo el mando militar. Se han presentado opiniones para ampliar la cobertura económica y beneficios de la citada ley. Las autoridades competentes están en la facultad de analizar estas propuestas, las mismas que posiblemente serán tratadas en el marco de los conceptos fundamentales de la ley. ¿Cuáles han sido los procedimientos administrativos? Porque eso se le preguntó también, pues. A ver, si hay una petición de que se suspenda el proceso, infórmenos o infórmeme qué es lo que han hecho. Y aquí la gravedad del tema. El procedimiento administrativo, ¿cuál ha sido? Oficio del Consejo de Participación Ciudadana al señor Ministro de Defensa Nacional solicitando lo dispuesto en la segunda disposición final de la Ley de Reconocimiento de los Héroes y Heroínas Nacionales de los conflictos del 81 y 95, personas que recibieron encomio solemne y condecorados con la Cruz de Guerra, agosto del 2011. El señor Ministro de Defensa Nacional traslada la petición al señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que se cumpla con esa información. Tercero, el Jefe del Comando Conjunto dispone, octubre de 2011, que de acuerdo al registro de la Fuerza se identifique al personal beneficiario, de acuerdo a la citada ley de los años 81 y 95, en calidad de héroes y heroínas, encomio solemne, Cruz de Guerra y otras condecoraciones. Esta documentación está certificada. Cuarto, en el Comando Conjunto y en cada una de las fuerzas se nombra una comisión militar para verificar los listados. Quinto, previamente al trabajo de la comisión militar se elaboró instructivos internos en cada fuerza para que se involucren todos los departamentos de las fuerzas en esa información. Sexto, ese trabajo en la elaboración de estos listados se realizó en base a la ley, el reglamento de la ley, el reglamento de condecoraciones militares y órdenes generales del Ministerio de Defensa Nacional y de cada fuerza, además con los certificados de guerra emitidos por el Comando de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Séptimo, verificada toda esa documentación, inclusive en su aspecto ortográfico para evitar confusiones en nombres y apellidos, se remitió el citado previa revisión minuciosa al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, incluyendo beneficiarios Cabo Minacho, Putumayo, Atahualpa y vencedores de Tarqui. Y octavo, luego de todo eso, el Comando Conjunto remitió al Ministerio de Defensa y a esta Secretaría de Estado el envío de información certificada al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué trato de decir? Que si hoy esta Asamblea se pronuncia en el sentido que el asambleísta Jiménez acaba de sugerir, vamos a crear un conflicto con las Fuerzas Armadas, porque les estamos diciendo que todo esto que han hecho está mal hecho, pues. Entonces yo como asambleísta y como ciudadano
soy contrario a corregir un error con otro error, porque el pronunciamiento de la Asamblea tiene un peso político y tiene una validez. Y también lo que hace la Fuerza Armada en un procedimiento ordenado al interno de la Fuerza debe tener una validez. Hay certificación, es la palabra y la firma de los comandantes de las fuerzas. Por supuesto, los humanos somos imperfectos, podemos cometer errores, pero pregunto yo, ¿la manera de corregir ese error será pronunciándonos de esta forma y pidiendo la suspensión de un proceso con un pronunciamiento político? Creo que no. Honestamente creo que no. Porque estaríamos cuestionando el orden jerárquico militar y poniendo en tela de duda la certificación que cada una de las fuerzas ha emitido respecto a este tema. ¿Por qué la Asamblea tiene que incidir en un tema que podría causar malestar en el interior de las Fuerzas Armadas que han desarrollado todo el proceso que acabo de describir? ¿Cómo tomarían los miembros de las Fuerzas Armadas el pronunciamiento de la Asamblea? Indudablemente como que estamos dudando de la palabra de ellos y estamos cuestionando la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas. Yo no estoy en contra de que se corrijan los errores, pero la forma de hacerlos es importante. Creo que un pronunciamiento político de la Asamblea, más aún cuando he descrito el procedimiento administrativo certificado que existe en torno a este tema, no es la manera más adecuada para responder a la expectativa de aquellos que se sienten injustamente excluidos. Porque el pronunciamiento político de la Asamblea conduciría a pensar que estamos dudando de la palabra empeñada de cada uno de los comandantes de las fuerzas. Entonces yo invito a reflexionar este tema y asumirlo con toda madurez. Es un tema de suyo delicado, no se puede politizar. Lleguemos a un acuerdo, tratemos de que, sin irrespetar o incomodar al estamento de las Fuerzas Armadas, podamos encontrarle una solución dialogada al tema que no implique un pronunciamiento político que mañana se pueda considerar como que el remedio fue peor que la enfermedad. Insisto, un error no se corrige cometiendo otro. Necesitamos información adecuada, basta, y creo yo que tenemos los mecanismos suficientes, que no son necesariamente una resolución del Pleno, como para arreglar este tema sin provocar desobediencias a la ley, malestar en el interior de las Fuerzas Armadas y desvalorizar la propia opinión política del Pleno sobre cualquier asunto que se somete a su consideración. Nada más, señor presidente.